Comenzar ya, para ¿Cómo no no? tener más tiempo. Hoy vamos a seguir con este ciclo. Es la segunda reunión de este ciclo que organiza el Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario, que, como ustedes saben, estamos analizando el código acusatorio. Tenemos un par de reuniones hasta fin de año. Bueno, y hoy, con la alegría de poder presentar a Mariano Boriski, conocido por todos, que ha trabajado tanto en este tema. Y quería un poco comenzar la reunión de hoy justamente haciendo la presentación, la presentación de esta obra tan importante que se ha sacado sobre el Código Procesal Penal Federal, un código comentado, anotado y concordado. Es decir, estos son características muy interesantes de esta reunión, donde Mariano Borinsky es el director de la obra. Y actúan como coordinadoras Mariana Inés Catalano, que como ustedes saben es jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Ella justamente estuvo ya en el ciclo el año pasado, y Natalia Anovelli, que es relatora del Tribunal Oral Criminal y Correccional de Capital Federal. Una obra obviamente muy recomendada en 2 tomos, que tiene la particularidad de que han trabajado 58 coautores en la misma. Esto da obviamente la magnitud de lo que es esta obra, por funcionarios del Poder Judicial, por funcionarios del Ministerio Público, por funcionarios y abogados que han trabajado en el mismo. La editorial Astrea fue la que se encargó de la editorial, y esta obra tiene, como decíamos, 2 tomos. El tomo primero es la parte general, que comprende los artículos 1 al 227, y el tomo 2, que habla de todos los procedimientos, que va desde el artículo 228 al 397. La característica de esta obra es que hay un comentario de artículo por artículo, y después un hecho adicional que realmente es muy útil para el estudio, porque cada artículo está concordado con el Código Procesal Penal de la Nación, con lo cual ahí podemos encontrar la relación, y a su vez existe una relación con los artículos pertinentes también del Código Procesal Penal Federal. O sea, esto le da un plus adicional. Hay un aspecto que yo no quería dejar, ya comenzamos, no quería dejar pasar de lado, y es un poco a veces las cosas que presenta la vida, ¿no? Justamente este sello de Astrea, que es un sello tan interesante en todos estos temas, incorpora justamente esta obra de Mariano Borinsky al sello del editorial tan importante de Astrea, y los hechos hacen que prácticamente esta obra se incorpora 50 años después de que la misma editorial incorporara una obra justamente del padre de Mariano, de Carlos. En esa obra, que para nosotros es tan recordada, el derecho penal del cheque, que justamente era la tesis doctoral de Carlos. Así que este hecho realmente me pareció también muy interesante para poder destacarlo. Una obra que va a ser obligatoria para todos para poder estudiar este tema. Bueno, sin más, vamos a comenzar entonces con la exposición. Insisto, hoy terminamos a las 6, a las 18. Así que, Mariano, si podemos llegar hasta más o menos menos cuarto, y dejamos 15 minutos después por las preguntas de todo el mundo. Mu- Gracias, Mariano, por tu disponibilidad y por estar siempre con el centro. Un abrazo grande y te escuchamos. Muchas gracias, Humberto Bertaza, por la presentación. Es un placer estar en esta charla del centro, porque hay amigos. Gracias desde ya, Humberto, primer amigo,
convocante y quien me invitó, también lo veo a Juan Carlos Bonzón, lo veo al doctor Fromen, no quiero mencionar a todos, pero bueno, muchos amigos de muchos años, así que la verdad que para mí es un placer. Lo primero que tengo para decir es que con este nuevo sistema estamos en presencia de un cambio de paradigma. Es un modelo distinto y el principal punto de inflexión es la distribución equitativa del poder. Ustedes saben que derecho penal es poder punitivo, es el brazo más fuerte, más vigoroso que tiene el Estado, porque es el que tiene la capacidad de mandar a una persona a la cárcel, o de disponer el decomiso de sus bienes, o el de disponer una inhabilitación. Y hubo muchos cambios, muchos códigos diferentes, pero acá se ve por primera vez que los dos actores principales que mueven un proceso penal, sabemos que el imputado es principal porque es a quien le mandan todas las luces, pero quienes lo mueven son básicamente el fiscal y el juez. Después vamos a ver que en el nuevo código la víctima a través de la querella también gana el protagonismo. Y lo que sucedía en el sistema anterior es que fiscal y juez estaban en un diferente pie, no estaban en un pie de igualdad. El fiscal estaba acá abajo y el juez estaba acá, porque el juez, sobre todo en la investigación, tenía amplias facultades para disponer la delegación de la investigación en el fiscal, pero también tenía la facultad de decir, bueno, ahora lo llevo yo el expediente. Entonces, estos movimientos demostraban que el juez, de alguna forma, como aquella famosa serie de Arnaldo André, era amo y señor. Entonces, una de las grandes novedades que nos trae este nuevo modelo, este cambio de paradigma, es la equidad en esa distribución del poder entre juez y fiscal. Ahora sí están en un pie de igualdad, porque el fiscal es quien lleva, y acá también otro aviso, vamos a tener nueva terminología. Nuevo código implica nuevos contenidos, pero también nueva terminología. Entonces ya no hablamos más de expediente, a partir de ahora vamos a hablar de legajo de investigación. Ese legajo de investigación que va a llegar el fiscal, todas las investigaciones las llevan los fiscales, el juez no puede tener facultades de investigación, como el fiscal tampoco puede tener facultades jurisdiccionales. Esto apunta de alguna forma a uno de los principios a los cuales apunta el código, que es justamente el de igualdad. Otra forma de visualizar la igualdad es porque lo que históricamente implicaba para una defensa, que era que cuando se le vencía un plazo procesal, ¿qué tenía que ir a hacer? Tenía que ir a darle explicaciones a su cliente de por qué ese plazo procesal se venció. Porque lo que decía el tribunal es al piste, digamos, no tenía ninguna salvación si a una defensa se le vencía un plazo para una presentación judicial. Bueno, lo mismo no sucedía con un juez o con un fiscal que tardaba en hacer un dictamen o un juez que tardaba en dictar un fallo fuera de los plazos legales, porque no le traía consecuencias. Bueno, con el nuevo sistema eso cambió. Y ahí me junté a 1 millón de amigos, diría Roberto Carlos, porque cuando me invitan al Congreso para exponer, dije, tenemos que ser todos iguales ante la ley, defensores, fiscales y jueces. Y a partir de ahora, cuando un juez o un fiscal se le vence un plazo procesal, está asentado que es causal de mal desempeño y puede ser causal de jury de enjuiciamiento. Es decir, también trae consecuencias para aquel magistrado que incumple con los plazos procesales. Esta es otra forma de demostrar este principio de igualdad ante la ley. Y ya que hablé de los fiscales, vamos a la fuente, vamos a la Constitución Nacional, vamos al artículo 120, que se introduce en aquel famoso Pacto de Olivos, y este artículo 120 le da estatus constitucional al fiscal y le fija básicamente tres funciones. La de promover la acción de la justicia, la clásica, la de acusar, la de denunciar, la de defender la legalidad de los procesos y la de defender y actuar en nombre de los intereses generales de la sociedad. Este es el métier específico conforme a la constitución del fiscal que se plasma en concreto
en el nuevo Código Procesal Penal Federal. Y otra cosa más que tienen los fiscales que de golpe no tienen los jueces. Los fiscales deben actuar en forma coordinada con los demás organismos de la República y tienen una estructura piramidal a través de un jefe o jefa, que es el Procurador General de la Nación. El Ministerio Público es un órgano bicéfalo, tiene dos cabezas, porque está el Ministerio Público de la Defensa con su jefe, jefa, en este caso, Defensora General de la Nación, el Ministerio Público Fiscal con su jefe, vacante hace 8 años, porque desde que se fue la última Procuradora General de la Nación, Gil Carbó no se ha nombrado por falta de acuerdo político. Aclaramos que para ser procurador se necesitan 2/3 partes de votos del Congreso y por lo tanto no se ha llegado a este acuerdo político a través de los distintos gobiernos, Macri, Alberto Fernández, Milei todavía no ha propuesto, y esto lo que genera es que el procurador más antiguo ante la Corte, en este caso Eduardo Casal, es quien asume las veces del Procurador General interino de la Nación. Sucede que el procurador tiene una función esencial, que es fijar la política criminal. Un procurador general de la Nación dicta instrucciones generales, no puede dar instrucciones particulares, no le puede decir a un fiscal, hace esto o deja de hacer esto otro, pero sí bajar línea de política criminal a través de instrucciones generales. Bueno, hoy ese cargo lo tenemos vacante o con un procurador que no es el procurador definitivo. Desde ya que el procurador general de la Nación tiene las mismas inmunidades y los fiscales tienen las mismas inmunidades, tienen las mismas equiparaciones que tienen los magistrados. De hecho, hasta el título de magistrado o magistrada se aplica tanto para jueces como para fiscales de la nación. Esto ustedes ya lo conocen, pero me sirve para mostrar y para marcar cuáles son las diferencias entre lo que es el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal. En la base de la organización de la justicia federal están los juzgados federales y los juzgados en lo penal económico, que en esencia, acá tenemos al ex camarista y magistrado doctor Bonzón, en esencia la justicia penal económico es una justicia esencialmente federal. La mayoría de los delitos que le integran, desde la evasión de impuestos tributarios de impuestos nacionales, contra la seguridad social, contrabando, cuestión de defensa de la competencia, penal cambiario, delitos de lavado de dinero, delitos contra el orden económico y financiero, en su gran mayoría son delitos federales. Todos estos que mencionamos. Alguno excepcionalmente es ordinario, como el delito de cheques sin fondos o el delito de balance falso. Pero es un fuero esencialmente federal, que de hecho muchos de estos delitos, si se produce en alguna otra provincia, son delitos federales. Solo en Capital Federal, penal económico. Hubo distintos proyectos para unificar con la justicia federal. De hecho, el último del gobierno anterior de Alberto Fernández estaba por algunos de esos caminos. Bueno, hoy en día, penal económico y federal en capital son dos fueros claramente diferenciados. En las demás provincias, yo sé que no es feliz poner palabra interior, porque quien no es de la capital federal no le gusta, que es del interior, le gusta yo soy de Mendoza, yo soy de Córdoba, pero bueno, no me entra en el gráfico de las 23 provincias, por eso quedó la palabra interior. Pero la idea es, los juzgados federales en la línea de abajo. ¿Cómo se llaman en el Código Procesal Penal Federal? Se llaman juzgados de garantías. Lo que son los juzgados de instrucción de primera instancia se denominan juzgados de garantías. Si son federales, juzgado federal de garantías. Luego, en la segunda instancia, las cámaras de apelaciones son las cámaras de revisión. De hecho, lo que define la organización de los tribunales en el Código Procesal Penal Federal no es una jerarquía, sino una función. Los tribunales se definen por la función que cumplen más que por la jerarquía que detentan los magistrados que le integran. Y estas cámaras de revisión penal económico federal, sabemos que no hay una por provincia, porque hay cabezas de jurisdicción que integran más de una provincia, la de Comodoro Rivadavia que integra la de Santa Cruz, la de Mendoza que integra San Juan, la de Salta que integra Jujuy, y así tantas otras, 17 jurisdicciones, incluso por la provincia de Buenos Aires hay más de una, La Plata, Mar del Plata, San Martín, es decir, no hay una por jurisdicción. Pero lo importante, vayan tomando nota de estas denominaciones porque después voy a hablar de otro concepto nuevo que es el de colegio de jueces. ¿Sí? Entonces, juzgado por instancia o de garantías, cámara de revisión con la nueva denominación
y tribunales federales de juicio. Ustedes me dirán, pero ¿por qué le sacaron la terminología orales? Porque ahora todo es oral. Los juzgados son orales, las cámaras son orales, los tribunales son orales, todo es oral. De hecho, desaparece el expediente papel ya con la pandemia, o pandemia con el Lex 100, pero no hay más expediente papel. Ahora son legajos de investigación digitales, todo digitalizado y todo oralizado. Todo se hace en audiencias, en todas las instancias, sea de los juzgados de garantía, de las cámaras de revisión y de los tribunales federales de juicio. Y por último, frente a las impugnaciones, nueva palabra, les hablé de legajo de investigación, ahora de impugnaciones, la nueva terminología, contra las decisiones de los tribunales federales de juicio, instancia de Cámara Federal de Casación Penal, a través de alguna de sus 4 salas que la integran. Yo actualmente integro 2, porque algunos colegas se han jubilado y eso ha motivado vacantes y eso ha motivado que varios jueces en una situación del país en la cual hay un 30% de vacancias, integran más de una sala del mismo tribunal. 4 salas de canción en la función diquelógica de impugnación, y después tenemos la otra función nomofiláctica o política, que es la función por excelencia originaria de la primera Corte de Casación, que era la Corte de Casación francesa de 1789, que era una Corte de Casación legislativa, como cabeza del Poder Legislativo, cuya principal función, casar, era casé. Casé significa romper, quebrar aquellas sentencias que no hacían una lectura adecuada del derecho vigente. Casaban las sentencias porque no entendían cómo tenía que ser el derecho vigente y por eso era cabeza del legislativo. Esa función nomofiláctica y política a los días de hoy es llevada a través de el dictado de los fallos plenarios por parte de la Cámara Federal de Casación Penal. Hace muy poco la Cámara Federal de Casación Penal ha dictado 2 fallos plenarios. Los fallos plenarios son cuando distintas salas o integrantes de distintas salas tienen opiniones discrepantes sobre un mismo punto. Por ejemplo, el tema de la libertad condicional en los delitos de narcotráfico. Esa es la interpretación. Hay una norma específica que dice no tienen derecho a la libertad condicional, deben cumplir íntegramente la pena. Otros colegas sostenían que esto era inconstitucional. Llegamos a un plenario, la posición mayoritaria fue por la validez constitucional de esa norma. Lo mismo en otra discusión, con la intimación de pago en los formularios de la ley de estupefacientes, también había discrepancias sobre cuál era el momento procesal adecuado de la fijación del valor de ese formulario para la multa. Algunos decían el momento del hecho, de la sentencia, de la intimación de pago. Bueno, intimación de pago fue la posición mayoritaria, fallo plenario. ¿Sí? De interpretación obligatoria para todos los tribunales inferiores, de donde está la Cámara de Casación Penal en el gráfico, más allá que algunos colegas o algunos tribunales inferiores piensan que son inconstitucionales los fallos plenarios. Bueno, cada uno ahí sobre su posición minoritaria, pero básicamente para bajar línea. La función homofiláctica o política de los plenarios es bajar línea jurídica a los tribunales inferiores. Y eventualmente, contra ese fallo de la Cámara de Casación, impugnaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las cuestiones federales, por gravedad institucional, son los supuestos, y eventualmente en otras materias, eventualmente el per saltum. Otro dato, en el nuevo diseño del Código Procesal Penal Federal aparecen lo que se denominan los colegios de jueces. ¿Qué significa colegio de jueces? Colegio de jueces significa una organización y una distribución de los tribunales con criterios de flexibilidad. Por ejemplo, estamos hablando de la Cámara Federal de Casación Penal, tiene 4 salas. La sala 1, integrada, más allá de los nombres, no importa, juez A, juez B y juez C. La sala 2, juez D, juez E y juez F. Y así sucesivamente todas las salas. ¿Sí? Con lo bueno y con lo malo de tener salas con mismos integrantes en forma permanente. Si se llevan bien entre ellos, buenísimo. Si se lleva mal, es un problema. Pero más allá de que si se llevan bien o si se llevan mal, lo que genera es para el justiciable, uy, che, me tocó la sala 1, me la van a dar. Me tocó la sala 2, prefiero la sala 2 porque sobre este tema
tienen una mejor posición. Entonces lo que genera es un quasi forum shopping. Che, quiero la 2 porque tiene la jurisprudencia más beneficiosa, quiero la... Bueno, para evitar todas esas suspicacias, es que el colegio de jueces hace un factor aleatorio de flexibilidad de rotación. Entonces, en forma informática, a través de un organismo administrativo que se llama oficina judicial, para el caso X interviene el juez A, D y F. Es decir, en forma aleatoria, no importa de qué sala es cada uno. Entonces, se van generando integraciones cruzadas. Y esto genera un factor más interesante en la conformación. ¿Sí? Este es el concepto básicamente de los colegios de jueces. En este sistema, porque el objetivo un poco de la charla de hoy que habíamos planificado con Humberto tenía que ver con la actuación del fiscal en toda esta dinámica. Y el fiscal pasa a ser, les diría, un eslabón y un protagonista fundamental. Obviamente va a tener a la víctima con su abogado, eventualmente parte querellante, que va a estar al lado a la misma altura. Pero gana en protagonismo el fiscal en comparación con lo que era el Código Procesal Penal de la Nación, porque directamente lleva toda la investigación. Sabemos que no pueden hacer actos jurisdiccionales y los jueces no pueden hacer actos de investigación. La acción penal pública sigue siendo obviamente ejercida por el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de las facultades de la víctima, que ganan en protagonismo y también ganan en espacio. Y usted me va a decir, bueno, pero ya lo venían ganando ese espacio, llámese a través de la jurisprudencia, Santillán, Del Olio, entre tantos otros fallos. Bueno, muchas de las cosas que prevé, de las cuestiones que prevé el Código Procesal Penal Federal, son cosas que ya existían. La diferencia es que eran cuestiones que estaban en fallos y que ahora van a estar en normas. Y ustedes saben que el, la principal fuente del derecho en un sistema como el nuestro, europeo continental, es la norma. Muy, muy lindo el fallo, muy interesante, lo seguimos, le da el acatamiento, pero la principal fuente es la norma. Nuestro sistema. No estamos en el sistema del common law, no estamos en Estados Unidos, no estamos en Gran Bretaña, entonces la norma pesa más. ¿Sí? Por eso, muchas de las cuestiones que estaban en fallos, ahora lo vamos a tener específicamente en el marco normativo. Ahora, este fiscal nuevo del Código Acusatorio, que es un superfiscal, podríamos decir, que incluso va a tener un jefe por sección que se va a llamar fiscal de distrito, que sería como el fiscal de cámara, el de superintendencia, el que tiene a cargo el Ministerio Público en la jurisdicción. Imagínense que está yendo con un auto con cambios manuales, hace primera, segunda, tercera, cuarta cuando viene un caso y no puede bajar a tercera, segunda, primera. Imagínense que es un fiscal que está yendo siempre para adelante. ¿Por qué? Estamos hablando del código anterior, del Código Procesal Penal de la Nación. Porque tiene el principio de legalidad procesal, que lo obliga a impulsar todos los casos de acción pública. Y no tiene posibilidades legales. Bueno, esas posibilidades de bajar de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, de tercera a segunda y segunda a primera, surgen con el nuevo Código Procesal Penal Federal porque le otorga criterios de disponibilidad de la acción, legales, tasados, criterios de oportunidad, insignificancia, pena natural, no trascendencia de la intervención de un sujeto en un hecho, conciliación. Fíjense qué interesante, porque cuando yo les dije cambio de paradigma, del viejo código mixto, ni les cuento el inquisitivo, donde una de las finalidades del proceso era la averiguación de la verdad, porque había que averiguar la verdad para aplicar la ley y si la aplicamos con condena mejor, ese era el criterio. Con el nuevo Código Procesal Penal Federal, la finalidad es otra. Es restablecer la paz social, es buscar una solución en tiempo oportuno, sea cual fuera. El fallo tiene que estar en 6 meses. Y si es absolución, será absolución. Y si es sobreseimiento, será sobreseimiento, pero en 6 meses, por ejemplo. Porque el tiempo incluso pasa a ser un factor más importante. Porque el fallo en 20 años de condena no le importa a nadie. La alarma social ya desapareció.
Lo importante es la paz social y por lo tanto lo importante son las soluciones alternativas de conflictos. Sabemos que el derecho penal no repara, pero soluciones alternativas de conflicto en ese contexto aparecen como mecanismos en el nuevo código. Conversión de la acción, suspensión del juicio a prueba. Desde ya que el fiscal tiene límites. Hay situaciones en las cuales no puede convenir, no puede, en el marco de un caso de violencia doméstica, violencia de género, no puede llegar a una de estas soluciones de disponer de la acción. En el caso en el cual interviene un funcionario público, tampoco. En todos aquellos casos en los cuales se ve comprometido algún compromiso de Argentina a nivel internacional por haber asumido a través de algún tratado internacional de derechos humanos, de la ONU, etcétera, cuando implica alguna afectación de alguna de estas garantías, bueno, ahí a un costadito no se puede disponer de la acción penal. Bueno, dijimos que el fiscal subió en el escalafón del poder. Sin embargo, donde no subió todavía y forma parte de las negociaciones y de las tratativas, es en el traspaso de personal. Hoy un juzgado, no sé, un juzgado federal tipo podrá tener 40 empleados y una fiscalía tiene 20, la mitad. Y va a subir y va a estar a la altura de trabajo. Entonces tenemos un problema, que no va a dar abasto, pese a que tiene los criterios de disponibilidad de la acción. Bueno, ahí empiezan a surgir la figura de los fiscales auxiliares. El tema es que el fiscal auxiliar, como un asistente del fiscal titular, lo designa el procurador por resolución. No tiene las garantías de inmunidad, ni los acuerdos, ni la propuesta, ni el concurso, ni el acuerdo del Senado. No tiene todo. Entonces ahí algunos empiezan a sugerir críticas. Che, ojo con este fiscal, una cosa es que lo acompaña al titular para hacer medidas de prueba y otra cosa es que está haciendo una acusación en un juicio oral y público. Bien, entonces acá tenemos un punto. Sí, el fiscal no puede, no da abasto, pero no sé si tiene todas las garantías, este fiscal auxiliar. Lo dejo como mi objetivo un poco de la charla de hoy que habíamos planteado con Humberto era, yo le planteo temas nuevos y cuestiones problemáticas. No es que vamos a solucionar todas las cuestiones vinculadas con el nuevo Código Procesal Penal Federal. Bueno, seguimos hablando de los fiscales, que era el métier de hoy. Y a los fiscales lo tenemos que dotar. Dijimos musculatura, bueno, llevémoslo al gimnasio, empecemos a darle vitamina, lo tenemos que fortalecer al fiscal. Bueno, ¿cómo lo fortalecemos? Hablamos de las cuestiones de personal, hablamos de las técnicas especiales de investigación. Las técnicas especiales de investigación, ¿de qué hablamos? Del agente encubierto, de la entrega vigilada, del informante, del agente revelador. Es decir, institutos que estaban previstos originariamente en la ley de estupefacientes. Se aplicaban para narcotráfico, se aplicaban para secuestros extorsivos. Bueno, la idea es que se apliquen como un capítulo del Código Procesal Penal Federal para todos los delitos federales, para todos. Entonces, que tenga una buena ayuda, acuerdos de colaboración, la famosa delación premiada de Brasil, es decir, que tengan institutos, instrumentos legales, el fiscal para valerse. Todo esto es a pedido de parte, ¿eh? El juez de oficio no puede disponerlo. Tampoco el juez puede de oficio, es otra novedad que nos trae el Código Procesal Penal Federal, no puede disponer de oficio medidas de coerción, no puede hacer una detención, un allanamiento, salvo siempre están los supuestos excepcionales, de infraganti, por una determinada cantidad de horas, pero saliendo de los casos infraganti, etcétera, todo tiene que ser a pedido de parte, acusadora, incluso las medidas de prueba. ¿No? Acá hay una cuestión que el fiscal gobierna la investigación. Hay que hacerse la idea con este nuevo chip, con estos legajos de investigación, que obviamente ahora está todo informatizado, le tiene que estar dando parte y notificación a las defensas, por supuesto, dentro de plazo de 3 días. No es que el fiscal se corta solo y lleva los legajos de investigación y la defensa siga participando. No, también las garantías constitucionales siguen vigentes igual para la defensa, pese a que pasa el ensayo para el Ministerio Público Fiscal con un criterio, esto también cambia en la esencia, de desformalización. Porque acá los principios centrales son, ya les hablé de la oralidad, ya les hablé de la celeridad, los plazos procesales del Código Procesal Penal Federal son mucho menos que la mitad de los que existían antes, con sanciones perentorias para los magistrados, o sea,
la verdad, a mí me está tocando causas de Código Procesal Penal de la Nación y federal, porque ustedes saben que el país se dividió, hoy está mitad federal y mitad nacional. Digo, Código Procesal Penal Federal, Código Procesal Penal de la Nación. ¿Por qué? Porque se fue aplicando progresivamente por jurisdicción. Empezó Salta y Jujuy, después fue a Rosario, después fue a Cuyo, Mendoza, San Juan, San Luis, después fue a la Patagonia, después fue a Mar del Plata, próximamente Penal Económico, Buenos Aires. Es decir, progresivamente se está aplicando el Código Procesal Penal Federal. Quiere decir que la mayoría de las provincias ya lo aplica, pero algunas otras todavía no aplican el Código Procesal Penal de la Nación. ¿Se entiende, no? Siempre estamos hablando para los delitos federales. Bien, entonces el fiscal necesita ayuda, recursos humanos, ya hablamos, ayuda legal, técnicas especiales de investigación, acuerdo de colaboración, ¿sí? Ayuda de auxiliar policial. Bueno, la tan famosa inventada policía judicial sería el nexo ideal, todo en proyecto. Esa parte todavía no está adecuadamente instrumentada para colaborar con el Ministerio Público Fiscal. La casación sigue ocupando un papel central porque tiene, en lo que tiene que ver justamente con todas las cuestiones de competencia, de conflictos, de excusaciones, de revisión de sentencias firmes, es decir, todas las variables de impugnación que tenían hasta hoy en día, más la función de unificación de jurisprudencia, que puede ser a pedido de parte, a través de un instrumento que se llama recurso de inaplicabilidad de ley, pero también que lo puede hacer de oficio la propia Cámara Federal de Casación Penal para uniformar la jurisprudencia y para generar fallos plenarios, bajando línea, criterios jurídicos de cómo deben actuar en los distintos casos. Esta es la función jurisdiccional y después hay otra función extrajurisdiccional, una función más de naturaleza administrativa. Yo les hablé del colegio de jueces, es decir, un agrupamiento funcional de los jueces y de los órganos, con criterios de flexibilidad organizativa, rotación de sus integrantes, con una reglamentación específica que dicta el Pleno de la misma Cámara de Casación Penal. Estos colegios de jueces se designan por cada una de las jurisdicciones. Si era un colegio de jueces por Salta Jujuy, un colegio de jueces de Cuyo, un colegio de jueces de Comodoro de Rivadavia, la Patagonia, un colegio de jueces de Mar del Plata, ¿sí? Este colegio de jueces tiene tres subcolegios de jueces. Es decir, la jurisdicción de Mar del Plata tiene un colegio de jueces de garantías, un colegio de jueces de cámara, un colegio de jueces de tribunales de juicio. ¿Me explico? Es decir, tantos colegios de jueces como distintas instancias. Y esto por cada una de las jurisdicciones. Entonces, permanentemente va a haber cobertura en todos los casos. Otra de las cuestiones también importantes, yo les hablé de la oficina judicial. Esto es lo que se denomina OFIJU. Ustedes saben que un juez cuando llega, sobre todo los que fueron jueces, cuando llega a su oficina, primero se tiene que ocupar de ver el parte del personal, quienes tienen licencias, no tienen licencias, quienes están presentes, no están presentes. Bueno, todo el personal que está a cargo de un tribunal, obviamente lo hace con la asistencia de un secretario. Después se tiene que ocupar si tiene audiencias, de ver si está en la sala de audiencias en condiciones. Hoy hay que ver si están también con toda la cuestión tecnológica, porque hay que grabar todas las audiencias. Después está toda la cuestión de trámite, de proveídos. Y tal vez tirando al mediodía, 2 de la tarde, uno empieza a mirar las primeras sentencias. Porque antes tuvo que atender un montón de cuestiones de gerenciamiento, de proveídos, de tramitación de expedientes, de cuestiones de personal que no son estrictamente el derecho vigente y la aplicación al caso. Bueno, eso hoy va a tender a desaparecer, porque el juez se aboca exclusivamente a la cuestión jurídica. Esa es la idea del nuevo Código Procesal Penal Federal. Miren, les voy a dar un ejemplo. En el Código Procesal Penal de la Nación, ¿cómo era? Un juez le decía a su secretario, bueno, el secretario venía y decía, bueno, tenemos que llamar indagatorias, tenemos que... Bueno, a ver, veamos la agenda. Bueno, el lunes, bueno, sí, 11:30, no, ponerle a las 12. Bueno, iba armando toda la agenda con el secretario. Ahora eso cambió. Ahora, ¿cómo funciona? Ahora hay una oficina judicial y viene la oficina judicial y directamente la oficina judicial, vamos a mostrar, por ejemplo, el día de hoy, 4 de septiembre, directamente fija las audiencias y se las pone en la agenda al juez. Directamente. Directamente le pone el día y todas las audiencias de ese día.
Y uno va a la sala de audiencia, ni secretario hay un asistente de la oficina judicial y vienen las partes, van apareciendo en función, graban y empieza a hablar. Entonces viene el defensor, el impugnante, no sé. Una que tuve ahora, justo que tuve que leer. Y le habían denegado una excarcelación. Y viene y me dice, no, porque pasó así, así. Yo le digo que se presente, porque no hay un secretario que informe, no hay nadie. Digo, mire, preséntese, diga quién es, diga lo que viene a impugnar y cuénteme, a ver, cuénteme por qué viene acá a casación. Bueno, entonces empieza a hacer todo lo... Y viene con una cita de fallo. Le digo, mire, no cite nada, porque usted termina de hablar, escuchamos al fiscal y yo le digo el veredicto. Así que todo lo que usted diga, yo no voy a tener tiempo de mirarlo. Entonces, trate de ser bastante ágil y de contarme todo ahora y que yo le trate de prestar atención a todo. Bien, entonces hace toda esa posición, habla el fiscal, paso un segundito, un cuarto intermedio, voy al baño, vuelvo y en un caso unipersonal, si fuera colegiado, nos reuniremos con los colegas, vamos a mi despacho, deliberamos, estuvimos deliberando de otro caso, era al revés, ahí le habían dado la excarcelación y la domiciliaria y el que estaba pataleando era el fiscal, apelando, ¿no? Impugnando. Bueno, lo mismo. Y después, cuarto intermedio, y se dice oralmente, se graba y hay que grabar todo porque si después quiere impugnar a la corte, va a tener que tener el audio. Ahora los abogados vienen con un pendrive. Se llevan el pendrive del audio para después hacer su impugnación ante la corte. Si no le gustó el fallo, seguramente alguien de inconforme siempre queda. Entonces, la gran diferencia, en vez de hacer una sentencia de 100 páginas con 555 citas, es una audiencia de 15 minutos. Yo calculo que si lo transcriben no son más de 10 páginas. Es decir, la de 100 páginas quedó en 10. Ahí algo ganamos, ¿no? Porque uno sabe que de la de 100 lo importante son 10, como mucho. Eh, y se gana en celeridad, en oralidad. Hubo incidencias que se dieron, hubo una cuestión previa que planteó un defensor, le di vista al fiscal, ¿no? Y justo el fiscal no vino porque no tenía ganas. Lo lamento, ¿eh? Si no vino, lo lamento, no lo voy a estar llamando. O sea, las cosas se presentan ahí y hay que estar todos ahí. Las características, entonces, son la oralidad, la celeridad, la concentración, el contradictorio, el juicio es la esencia. Hoy en día, las causas que son de Código Procesal Penal de la Nación, la esencia es la instrucción. Ustedes escuchan hablar del juez federal tal o cual, de la instrucción, todas cosas que pasan en instrucción, casi no se habla de los tribunales orales. Bueno, el protagonista ahora pasa a ser el tribunal de juicio, porque es muy... Ahora se llama incluso investigación penal preparatoria, casi como que ni se toma en cuenta. Eso sí, lo que se acopia va a juicio, con este criterio de desformalización, ¿sí? Y si se condena con lo que pasó en el juicio, ¿eh? No se puede tocar un pelo de lo que pasó en la investigación penal preparatoria. La investigación penal preparatoria sirvió para ir a juicio. Y el juicio tiene dos etapas. A través de un quiebre en el medio que se llama cesura del debate. Esto es como si fuera una gran comilona. Ahí Humberto con Frome me invitan a una cena de gala en el centro. Y como es una buena cena, tiene entrada, tiene plato principal, tiene postre, tiene cafecito con masita. ¿Y qué pasa? Y pasa lo que nos pasa a todos. Llegamos al postre lleno, porque ya tuvimos tanto al comienzo. Bueno, esto es más o menos parecido. Cuando uno empieza una sentencia, empieza con los hechos, con la calificación legal, con la prueba, y viene el momento cumbre, la frutilla. Y tenemos que definir si la condena es de 5, si fuera condena, por ejemplo, ¿no? Si era de 5, de 7, de 9, de 11, de 13 o de 15, no sé. Pero uno está cansado. Y encima del Código Penal que no ayuda, estamos trabajando también en un proyecto de reforma que lo tiene el presidente de la Nación de Estudio, será otra charla. ¿Y qué pasa? Dice 40-41, estoy cansado, 10 años. 40-41, estoy cansado, cualquier, sin fundamento fuerte, porque está agotado uno, ya comió todo, no quiere ni el postre, no quiere nada. Bueno, entonces, con el nuevo código está la cesura del debate. Hay un juicio de hechos, calificación legal y responsabilidad penal. Si hay veredicto de absolución, se termina. Pero si hay veredicto de condena, cuarto intermedio, dentro de las 48 horas, otra audiencia solamente
para la determinación de la pena, el quantum, la modalidad, con contradictorio, con discusión, con pedido de acusación, solamente de la pena. Y esto a través de un punto en el medio que se llama cesura del debate. Todo esto coordinado por la oficina judicial, que elabora los reglamentos, supervisa el funcionamiento de todas las oficinas judiciales de todo el país, hace los proveídos, eleva las propuestas, hace un presupuesto. Ni abogada tiene que ser, puede ser una administradora de empresas, porque no toca la parte jurídica. La oficina judicial hace la capacitación, que es muy importante, hace las citaciones, tiene los diálogos con todos los usuarios del sistema, diseña las estrategias de comunicación, y así funciona actualmente. Fíjense, ahí les llevo algunos ejemplos de colegios de jueces, de Rosario, de Mendoza, con todas sus instancias, revisión, juicio, garantías, ¿sí? Reforzando, porque no sé, Mendoza, hay un juez menos porque destituyeron al juez Bento. Bueno, entonces tenemos otro juez de otra para integrar el colegio de jueces, para que no se produzca justamente bache porque está faltando uno de esos magistrados, por dar un ejemplo, ¿sí? Y así se hace en cada jurisdicción, tantos colegios de jueces como instancias estén previstas. Lo mismo en Mar del Plata, y así se va expandiendo el penal económico, hay toda una grilla de futuras presentaciones, llámese penal económico, llámese Ciudad de Buenos Aires, con las mismas estructuras, y la idea es esta implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal a través de todo el país, y que también se facilita con protocolos de trabajo que se hacen desde la oficina judicial, especie de manuales de procedimiento interno para generar también celeridad, para generar transparencia, para generar fácil comunicación hacia los usuarios del sistema, que es la sociedad. Y así logramos eficiencia, igualdad y transparencia. Esto quise ser lo más ágil posible, Humberto, demostrar pilares del sistema acusatorio con eje en lo que vos me habías solicitado, que era el Ministerio Público Fiscal. En tiempo y forma, si te parece, dejamos abierto a preguntas, a inquietudes, a planteos que puedan hacer quienes están aquí en este. Muy bien, Mariano, muchas gracias. Muy clarito la presentación, cumplido largamente los objetivos que nos habíamos propuesto. Yo voy a abusar un poco de mi condición de moderador y quería empezar con las primeras reflexiones que te quería pedir. Primero, respecto de lo que vos comentaste en algún momento de ese proyecto o anteproyecto de modificación del Código Penal. En algún momento estaba previsto que los artículos correspondientes de la ley penal tributaria pasaban al Código Penal. Quería preguntarte si esto sigue así y cuál es en este momento el trámite de este proyecto. Sigue así. A mí me han convocado a dos comisiones. El presidente Mauricio Macri me convocó en el año 2017. El proyecto se elevó al Congreso de la Nación, es decir, pasó a estatus de proyecto y estaba así como bien está planteado. Es decir, un capítulo del título segundo de la parte especial que era de los delitos tributarios, en el cual los delitos de la ley penal tributaria se incorporaban expresamente en el nuevo Código Penal con cláusulas de actualización para las condiciones objetivas de punibilidad. El presidente Perfecto. Milei me convoca de la misma forma el año pasado para integrar la comisión. De hecho, soy el vicepresidente de la comisión. Elaboramos un nuevo anteproyecto en un 70% similar al que ya habíamos trabajado, pero al haber nuevos miembros, también se dio dinámicas y cosas nuevas que han surgido del 2017 a la fecha, como la inteligencia artificial, como la estafa piramidal, entre otros. Hicimos el proyecto, se lo elevamos al Ministerio de Justicia, lo tiene en estudio, me dijo que lo estaba discutiendo con la ministra de Seguridad, incluso con el mismo presidente de la Nación, Javier Milei, y según tengo entendido, no sé si esta conversación está siendo grabada, ahora que hay que tener cuidado con lo que uno dice y lo que se graba, pero según lo que me informaron, en breve el presidente de la Nación lo estaría aprobando y elevando al Congreso de la Nación. Y este nuevo proyecto también contiene un título específico, no se lo vamos a decir a nadie, ¿no? Acá lo, acá lo tenemos, tiene un título específico, que es el de los delitos tributarios, que tiene
muy similar a la ley penal tributaria actual, que ya la había visto Humberto, con el salario mínimo vital y móvil como cláusula de actualización de las condiciones objetivas de punibilidad. Hoy yo creo que en un valor bastante razonable, la evasión tributaria simple, yo no sé en cuánto está, si no está en 40 millones. Si te digo, mira, si me esperás un poquito, ya te voy diciendo, yo creo que estamos hablando de, más, acá está, encubrimiento de contrabando, porque también los delitos aduaneros los tenemos incorporados, igual que los delitos cambiarios, en el nuevo Código Penal, ¿sí? Y yo creo aproximadamente, mira, lo tengo todo acá, tentativa de contrabando, delitos cambiarios, ya vamos para los delitos tributarios, que están antes de los aduaneros, acá está. Mirá, tenés el delito tributario 150, el Salario mínimo. mínimo de elevación tributaria 150 salarios mínimos Salario vital y mínimo. móvil. Yo no sé si hoy, ¿cuánto está el salario mínimo? Me da vergüenza, no sé si están 300.000, Exacto, cuatrocientos sí, sí. mil, ¿en cuánto Sí, está? Más o menos, sí, más o están menos. Bueno, más o menos en eso. Bueno, justamente, Mariano, el Congreso ha aprobado, mejor dicho, la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de modificación de la ley penal tributaria. Los valores que aprobaron son más o menos parecidos y la cláusula de actualización es exactamente esa, bueno. o sea que está en línea Está Está en bien. línea absoluta porque yo estaba en sintonía con el Congreso y aparentemente en septiembre puede haber novedades, así que tal vez ustedes han sido quienes han dado la suerte a través de esta Sí, pregunta sobre todo, de que haya sí, alguna sí, sí. novedad en breve. Exacto. Lo Ahora, tomaron ¿cómo? de, lo tomaron del Vamos a lavado. contar. Te comento además, Mariano, que en el Congreso, en el 13º Congreso que tuvimos del Centro, justamente participó el ministro de Justicia y nos hizo la misma consideración, ¿no? Ah, Así que bien, es estamos bien, exactamente en así. sintonía. Bueno, Juan Carlos segundo creo que tenía aspecto, alguna pregunta, ¿eh? Mariano, un es igual que segundito, el por favor. lavado. El segundo Sí, sí, aspecto que te quería Graciela. preguntar. Eh, la vigencia de este código en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires estaría previsto para el 10 de noviembre. Entonces, la pregunta sería la siguiente. Cuando estamos ante temas penales tributarios, donde la vigencia creo que estaría dado por el momento de los hechos. Ahora, la problemática que vos sabés muy bien, Mariano, que se presenta con esto, es que puede ocurrir que haya una denuncia presentada, por decirte algo, el 11 de noviembre, o Por sea, hechos ya, anteriores. claro, pero resulta que los hechos, como Lautaro. trabaja Arca, son de 4 años antes. Entonces, la pregunta sería, si realmente son los hechos, ¿se tendría que hacer a los efectos de la vigencia de este nuevo código un análisis de los hechos La en ley la penal más denuncia para benigna. ver qué código se aplica? Vamos por partes. Primero, justo me invitaron la semana pasada al coloquio de IDEA y hay un proyecto que también está en el Congreso donde querían equiparar los plazos de prescripción administrativa y de prescripción de la acción penal, que sean exactamente iguales, y eso va a cortar mucho y no va a pasar esto que estás diciendo, que los hechos son 4 años antes. Entonces, eso me parece que se va a cortar si se llegara a aprobar esta modificación. Esto para dejar un punto. El otro punto que decís, obviamente es muy casuístico. Tuve un par de casos de narcotráfico de algún ex juez federal importante y trascendente que fue destituido hace muy poco tiempo de esa jurisdicción de narcotráfico, en el cual, sin dar mucho detalle, porque aparte me tocó intervenir como juez de casación, pero donde se discutía exactamente lo que vos estás planteando y donde había mucha discusión, sobre todo de hechos que estaban concatenados con otros hechos, que estaban en el marco de un delito continuado, por ejemplo, que a veces son Ah, cuestiones que se plantean también en el ámbito penal tributario, en el cual el iter criminis empieza antes, termina después, hay cambio de código en el medio, hay disposiciones del código nuevo que son más favorables, sobre todo en materia de cautelares, algunas de las cosas vinculadas con esto de las peticiones del fiscal, en fin, donde, bueno, quiero código nuevo,
y el otro dice que es código viejo porque el hecho empezó antes. Claro. No te puedo dar una respuesta unívoca, pero sí te puedo decir que son cuestiones controvertidas y que claramente la ley de implementación dice que el código empieza a aplicarse a partir del día que se determina para su implementación. En el caso será de los hechos cometidos más allá de la denuncia a partir del 11 de noviembre, si es que el 11 de noviembre en definitiva es la fecha de puntapié para esa jurisdicción. Es un Exactamente. tema controvertido, pero sí, hay que tener muy en claro el hecho y hay que tener muy en claro las características y si forman parte de crimen organizado, de una maniobra más grande, de delitos Perfecto. conexos, de delito Por la continuado, ley penal porque más benigna. te cambia la vigencia del nuevo Exactamente. código, absolutamente. Bueno, Mariano, y la tercera pregunta ya, te diría, lo hago en representación de todos mis colegas de ciencias económicas. Hay una honda preocupación por un artículo del código que es el 237C, concretamente. Este artículo que se refiere a que los profesionales en ciencias económicas, y más propiamente los contadores públicos, por un lado, y por otro lado los escribanos, están obligados a hacer la denuncia en el caso de ciertos delitos, y en esos ciertos delitos está la evasión, está el lavado, está el trata, etcétera, excepto Sí, excepto que esa información los secreto profesionales, profesional. tanto los escribanos como los contadores, lo obtengan del secreto profesional o estén involucrados en el secreto profesional. Con lo cual, este raro artículo, que dicho sea de paso, tiene como antecedente un artículo similar del Código Procesal Penal de la Nación, ya estaba establecido. Parecería que está apuntando que esta obligación de los contadores y los obligados y los escribanos estarían obligados exclusivamente cuando esa información la obtiene en casos no amparados por el secreto profesional. Realmente es un artículo que te diría, Complicado. Ambiguo, ambiguo. bueno, complicado, por eso empezaríamos por complicado, sí. Es un artículo extraño, es un artículo extraño. Sí, ¿Alguna coincido, consideración Humberto. al respecto, Mariano? Coincido, coincido, Humberto, con tus apreciaciones. Creo que en algún momento ya lo hemos conversado en Sí. el marco de alguna Lo, otra lo discusión, de hemos alguna analizado con el jornada, código viejo, con el exactamente. código viejo, pero tiene similares características. Y siempre que tocamos el secreto profesional, nos ponemos sensibles, no sensibles emocionalmente, sino sensibles profesionalmente, porque uno se ve con la espada de Damocles. Y la verdad que yo estoy de este lado del mostrador, ¿no? Pero obviamente la información que le llega a los profesionales en el 95% de los casos es en ocasión de una consulta profesional, aún sin llegar a asumir o la defensa o lo que fuera, pero bueno, siempre también hay una charla previa donde hay un intercambio de información y uno tiene conocimiento. Entonces, prácticamente que se ve absolutamente limitado desde ese lugar el profesional en ciencias económicas, escribano. Sí, yo creo que las normas van a ir jugando con el devenir concreto en los casos y la puesta en concreto de esta norma y la situación concreta donde va a venir alguien y te va a decir, che, te vengo a denunciar, hay que ver si lo hace, o yo tengo que denunciar y no lo hago, entonces me denuncian a mí por omisión de denuncia, y va a haber que Claro. ver si alguien se anima, y va a ver cómo prueba, y va a ver si algún juez después le da trascendencia, o si dice, no, che, esta norma es inconstitucional. Todo eso me parece que va a surgir de la aplicación específica, como es un código nuevo, de las situaciones particulares en el cual eventualmente si alguien te denuncia por omisión de denuncia, ahí va a haber que empezar a hacer todo el juego de los planteos, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos quedan pocos minutos, así que vamos a empezar con las preguntas. Lo que sí le voy a pedir que seamos muy concretos porque tenemos pocos minutos. Adelante, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Qué capacidad de síntesis que tiene Mariano. Es porque es joven. Te felicito, Mariano. Una cosita, Gracias. Mariano, simplemente que vos pusiste y otra que ya le he hecho a Carolina Roviglio en la anterior sesión es, la primera, hacen todos los penalistas como vos un hincapié de que ese cambio de paradigma y no se busca la verdad. Creo que no es incompatible y no podemos decir eso. También se tiene que buscar Ahora, la verdad en nuestro ahora, código. te hago un stop ahí, Juan Carlos.
yo no dije que no se busca la verdad. Yo lo que dije es que el fin principal de Ah, controla perfecto. No, sistemas no, no entendí, era la tenés razón. averiguación de la verdad. Yo no la excluí. Yo dije que hoy es coetánea la Ah, averiguación de la verdad con otras finalidades, como la paz social, la conciencia, pero no deja de ser una finalidad. bueno, No tiene el peso y la preponderancia que tenía casi exclusivamente en sistemas anteriores. totalmente aclarado. Y esa segunda pregunta es muy cortita, porque Humberto me va a echar, no me va a dejar hablar más, que ya le pregunté también a Carolina Rivero. ¿Qué pasa con la ley 19.359, con el nuevo código? ¿Lo van a meter a ese famoso sistema del derecho penal cambiario en el actual código? Mirá, muy gracias Juan Carlos por tu pregunta, muy interesante. Acá tenemos el proyecto en el cual se agregan los delitos económicos, los aduaneros, los tributarios, no digas nada, pero hay uno de los nuevos títulos, que es el de los delitos cambiarios. Así que se incorpora, ahí no sé si se ve por la luz, ahí. Derogamos la 19.359 al Mira, fin. está bueno tu punto. Acá la idea del nuevo Código Penal, como es penal, es trasladar las disposiciones penales. No estamos derogando la ley penal tributaria, no estamos derogando el Código Aduanero, porque tiene muchas normas de procedimiento, Claro, normas en la de qué parte es penal nada más. mercadería, qué es enclave, es decir, muchas cuestiones aduaneras. La idea es trasladar las disposiciones penales y que esas normas Perfecto, sigan vigentes, ¿no? perfecto. Muchas Gracias, gracias. Mariano. Por Carlos favor. Fromel, Carlos, ¿cómo estás? Te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, no, nada más. Simplemente agradecerle a Mariano que, como dijo recién, Monzón es muy claro y es un gran amigo y excelente profesional. Como juez es uno de los más capaces que hay. Muchas gracias, Mariano. Un gran abrazo. Muchas Gracias, gracias, Carlos. Gracias por gracias, tus Carlos. excesivos Graciela, elogios, pero Graciela, muchas muy No, buenas gracias. tardes. es lo que corresponde. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones, Mariano. Parece repetitiva esta frase, ¿no? Pero hace mucho que la estás escuchando vos, así que es un gusto poder tener esta síntesis del código de forma tan clara. Así que no puedo más que volver a felicitarte. Gracias. No, a vos, Graciela, gracias por tus palabras. Bueno, ya estamos sobre la hora, lamentablemente se nos acabó el tiempo, hay razones para terminar ahora, así que nuestro agradecimiento, Mariano, éxito, éxito con el nuevo código, con el funcionamiento, con la implementación, con el tratado en dos temas, realmente también mucho éxito, y gracias a todos ustedes por haber compartido esta reunión. Vamos a seguir entonces, como hemos dicho en su momento, con otras reuniones analizando los distintos aspectos. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias.